Hola, hoy vamos a hablar de Jürgen Habermas. Este filósofo voy a presentar. Primero voy a explicar un poco su biografía. Este nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, una ciudad de Alemania. Este estudió filosofía, historia, psicología y economía en las universidades de Gotinga, Zurich y Bonn. Se doctoró en esta última. Ingresó en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, trabajando con Adorno. Después estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Marburg, en la que también fue profesor, continuando su labor docente en la Universidad de Heidelberg. Durante 12 años dirigió el Instituto Max Planck, regresando a Frankfurt para dirigir el Instituto de Investigación Social y continuar con sus clases hasta su jubilación. Ha recibido numerosos premios y honores, como el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2003, el Erasmus, Adorno y Holberg. Voy a hablar sobre una de sus obras más importantes, o sea, una de las más importantes. Vale. De entre su obra habría que destacar títulos como Conocimiento e Interés, Faticidad y Validez o Teoría de la Acción Comunicativa. A pesar de que este filósofo desarrolló muchas más obras, esta es una de las más, o sea, tres de las más importantes. Las influencias y o corrientes a la que pertenece. Su obra y pensamiento parten de la escuela de Frankfurt, aunque Habermas opta por la influencia de Kant y Marx. Es uno de los filósofos de los cuales se influyó más. Para tratar de explicar una teoría social a través de la cual explicar las sociedades basadas en el capitalismo contemporáneo, convirtiéndose en uno de los pioneros de la fundamentación argumentativa y la ética discursiva. Vale. Su obra proviene de una influyente tradición de investigación seguida por los intereses de esa escuela de pensamiento, los cuales apuntaban al análisis de la racionalidad, el sujeto, los regímenes políticos, la democracia, la modernidad, la dialéctica, entre otros. Y bueno, eso es por lo que él más se influyó en esta escuela. Después tenemos que en este contexto el trabajo de Habermas estuvo dirigido a explicar y superar las contradicciones entre los métodos materialistas y trascendentales en torno a una nueva teoría crítica de la sociedad, a retomar la teoría social marxista, contemplando las posturas individualistas propias del racionalismo crítico en torno al análisis de las relaciones entre los fenómenos socioestructurales, culturales con los psicológicos y de la estructura económica de la sociedad moderna. Vale. También tenemos que, en términos generales, a ver, en términos generales, el pensamiento habermasiano ha contribuido significativamente la filosofía analítica del lenguaje en el desarrollo de la hermenéutica desde la polémica con Gadamer sobre su pretensión de universalidad en el llamado giro lingüístico de la teoría crítica y en la discusión con Niklas Luhmann, que por cierto se vio también muy influido por este filósofo, por esta teoría, sobre los fundamentos de una teoría comprensiva de la comunicación social. Para variados autores, la obra de Habermas ha logrado consolidar la relación entre el análisis fenomenológico y trascendental dentro de una teoría materialista de la evolución social, entendida como parte de una teoría reflexiva trascendental de sabiduría, emancipadora social reflexiva a partir de la evolución cultural. En este sentido, la naturaleza empírica y trascendental de esta sabiduría constituye la base del pensamiento crítico bajo esta perspectiva. Vale, voy a hablar ahora
de la idea emancipadora, que fue muy importante para este filósofo. La idea de sabiduría emancipadora constituye un referente de la acción social. En este sentido, Habermas analiza las condiciones de la racionalidad de la acción social a partir de la interacción basada en el uso del lenguaje, apoyada en el principio de que la razón subyacente en la acción de los sujetos es una propiedad de las estructuras de comunicación, más no de los individuos por sí solos. En esa idea reside la posterior crítica a la sociedad capitalista moderna. Por lo que vemos, este filósofo criticaba mucho el capitalismo el capitalismo de la sociedad, en términos de las maneras en que somete y debilita la autonomía y la racionalidad del individuo, operando a través de la sustitución de la racionalidad comunicativa por una racionalidad tecnológica, o sea, cambia la racionalidad comunicativa por la tecnológica. Y finalmente, en la idea de la ética comunicativa como una idea base para consolidar la deliberación pública como una práctica política que oriente a la sociedad hacia una realización integrada, emancipadora. Vale. La obra titulada como Teoría de la acción comunicativa, que es una de las más importantes, es una de las más, es una de las más trascendentales de Habermas, ya que en este trabajo analizó y desarrolló los fundamentos racionales de una teoría de la acción, capaz de superponerse al subjetivismo e individualismo propios de la filosofía moderna de la época. Además, en esta obra logró construir una teoría comprensiva de la sociedad y de la comunicación social a partir de los conceptos de sistemas y mundo de la vida. Finalmente, Habermas logró construir una teoría crítica de la modernidad a partir del proyecto original de la modernidad, surgiendo nuevas vías para reconstruirlo. Dicho todo esto, cabe señalar que en este artículo intenta abordar los principales tópicos presentados en el libro Teoría de la acción comunicativa. En la primera parte se analiza el contexto en que Habermas produjo esta sustancial obra. Luego se hace una revisión de los 2 volúmenes que componen esta obra. Racionalización de la acción y racionalización social y crítica de la ración funcionalista. Finalmente, se analiza la vigencia de esta obra en el análisis de la comunicación y se presentan conclusiones. Vale, a lo último he hecho como un pequeño resumen de lo que he hablado primero, por si acaso no se entendía. Ahora voy a hablar sobre las principales doctrinas. Vale. Aunque las doctrinas de Habermas se orientan por una variedad de rumbos, es fundamental su... Perdón, voy a pasar una diapositiva. Vale, las principales doctrinas, ¿vale? Aunque las doctrinas de Habermas se orientan por una variedad de rumbos, es fundamental su orientación concreta a una crítica social, basada en una teoría racional de la sociedad. Su tesis no se basa en explicaciones y justificaciones, sino en la racionalidad que tengan las afirmaciones sobre la sociedad. Llegamos así a la más conocida contribución filosófica del pensador, su análisis del concepto, naturaleza y trascendencia del interés. Dentro de la teoría de Marx, que como dije antes, este se influía mucho por Marx, el dinamo social e inclusive del pensamiento es el proceso de la producción. Eso conduce a la ideología que hoy en día conocemos. Habermas sustituye las fuerzas de la producción por el poder de los intereses. Hay 3 clases de intereses y cada uno cumple una función en el desarrollo social. Estos intereses son técnicos, comunicativos y hasta emancipatorios. La emancipación viene con la consolidación de la razón. Hay una relación muy estrecha entre el interés liberador y la autorreflexión del individuo. De la combinación de la autorreflexión y la educación se origina la liberación o emancipación social y humana. En Habermas se concilian la aceptación de las ciencias positivas con las teorías positivistas, que tiene a la ciencia técnica y a separar a la práctica de la teoría.
Según Habermas, lo fundamental es la razón que combine también la práctica, o sea, una doctrina que combine simultáneamente lo justo y lo explicativo. Eso es lo que él quería. Vale. Un aspecto esencial en Habermas es evitar la teoría naturalista de muchos positivistas, cientifistas y marxistas y también el trascendentalismo. Otra idea muy conocida e interesante del pensador es la teoría de la madurez. Afirma que la madurez permite basar las decisiones en la razón. Ese estado de la persona, debido al paso de los años, contribuye a la cabal comprensión de los fundamentos de la racionalidad. La ciencia, según el filósofo, debe reunir en su naturaleza dos elementos: su fuerza productiva y su poder de liberación, emancipación, como vemos nombra otra vez la teoría emancipadora. El pensador admite la labor y el labor de la ciencia empírica, o sea, la práctica, pero rechaza las interpretaciones que no se ajustan a la verdad de los naturalistas, positivistas y trascendentalistas. Ahora vamos a ver las frases más típicas y las frases más conocidas, motivadoras, inquietantes e impactantes de este filósofo. Aquí he puesto algunas, pero voy a nombrar unas cuantas más. La redención discursiva de una pretensión de verdad lleva a la aceptabilidad racional, no a la verdad. Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad. La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo. El positivismo significa el fin de la teoría del conocimiento, que pasa a ser sustituida por una teoría de las ciencias. La idea de la verdad, que se mide por un consenso verdadero, implica la idea de la vida verdadera. Podemos afirmar, incluye la idea de la emancipación. El capitalismo ofrece una legitimación del poder que ya no baja del cielo de las tradiciones culturales, sino que puede obtenerse desde la misma base del trabajo social. El sentido del conocimiento y por tanto también la medida de su autonomía no se puede explicar de ningún modo, sino es mediante el recurso a su relación con el interés. Ahí lo vemos bien. Y por último voy a dar mi opinión personal sobre este autor. Vale. Este filósofo, ¿vale? Me ha parecido, la verdad, que es muy interesante, principalmente porque se centra primordialmente en analizar a la sociedad, mediante un modelo que permite distinguir a la sociedad en dos formas de racionalidad, que son la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema. También critica mucho el capitalismo el capitalismo de la sociedad universal, que también me parece muy bien cómo lo explica y los modelos que él propone. Y bueno, también Habermas estudia a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, estructurados, donde el actor desaparece transformado en procesos. Entre sus aportaciones destacan la construcción teórica de la acción comunicativa y la democracia deliberativa. Habermas plantea la necesidad de una pragmática universal, una ciencia del lenguaje basada en estructuras universales y válidas en cualquier situación y contexto comunicativo. La pragmática universal pone de manifiesto las condiciones lingüísticas que hacen posible la razón comunicativa. Es a través de ella que la razón deviene en razón comunicativa. En general, yo he concluido que este filósofo se preocupaba mucho por la sociedad universal y mediante modelos y teorías intentaba aportar para dicha sociedad con ayuda de la filosofía. Este es mi trabajo.